teniendo la oportunidad con ustedes de compartir la palabra de Dios y quiero animarlos a disponer sus corazones para que Dios hable a cada uno de nosotros. Así que la cita bíblica, ya lo mencionó nuestro hermano Jorge, está en Juan capítulo 7, versos del 10 al 24. Aunque no vamos a tocar todos los versículos, nos da un contexto claro de lo que queremos enseñar en esta mañana. Así que quiero empezar diciendo lo siguiente, hablando un poco de la historia. La historia es la ciencia que se encarga de que podamos conocer los hechos que ocurrieron en algún momento, tal y como ocurrieron, en el orden en que ocurrieron. ¿Y saben qué? Leyendo un poco, encontré que la historia basa todo su aporte principalmente sobre los testimonios de los testigos, ¿no? Los testimonios de los testigos. Y si bien es cierto, la historia se va a apoyar en otras ciencias, en los descubrimientos arqueológicos, en los escritos, en una serie de evidencias que respaldan la veracidad de los hechos, la base de la historia son los testimonios de los testigos. ¿Y por qué les hablo de esto? El Evangelio de Juan que estamos estudiando en este momento es un escrito que data de alrededor de los años 90. Uno de los apóstoles de Jesús que en los pocos capítulos de este Evangelio trata de darnos su testimonio acerca de Jesucristo y quién es Jesucristo, ¿no? Juan describe en los capítulos más o menos del 5 hasta el 12 los conflictos que empezaron a surgir por las declaraciones de Jesús. Y ya sabemos que entre algunas de esas declaraciones, Jesús decía ser el Hijo de Dios, motivo por el cual los judíos acérrimos, radicales, querían matarle. Jesús decía ser el pan de vida y él decía el yo soy. Es en Juan, en el Evangelio de Juan, en el que encontramos las declaraciones del yo soy, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy, ¿no? Declaraciones que hacen alusión a la deidad de Jesús declarada por él mismo. En Juan 10:30, por ejemplo, él dice, el Padre y yo uno somos. También una alusión directa a su divinidad, pues en el idioma original esto quiere decir que él proviene de Dios, que es de la misma esencia de Dios, que es Dios mismo. Así que vimos que por estas declaraciones Jesús empieza a ser perseguido, empieza a tener oposición abierta y gente pretendiendo matarle. Bueno, son los hechos. Quisiera que oremos para que Dios pueda hablar a nuestros corazones en este tiempo. Señor, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de escuchar nuevamente tu palabra, de leerla, de meditar en ella, y pedimos de una manera especial que tú hables a nuestro corazón, que renueves nuestra fe y nuestra confianza en ti, y la de aquellos que aún no te reconocen como el Hijo de Dios, que tú puedas abrir sus ojos para que ellos entiendan, Señor, te conozcan y tengan una experiencia personal contigo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les estaba diciendo, los hechos, la historia, tienen su fundamento en el testimonio de los testigos. Así que empiezo lanzando la primera pregunta. ¿Alguien estaría dispuesto a morir por una mentira, a sabiendas que es una mentira? Por supuesto que no, eso no es posible. Si vamos a los versículos 10, 11 y 12, Juan capítulo 7 nos dice así. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel?
y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Así que yo quiero centrarme en esta segunda parte del versículo 12. Algunas personas decían que él engaña al pueblo. Por eso cité el tema de los testimonios. Es decir, Jesús daba un testimonio, pero hay testigos que daban testimonio acerca de las palabras y enseñanzas de Jesús y que posteriormente a su muerte y su crucifixión, ellos dieron un testimonio contundente, razón por la cual hoy en día nosotros hablamos del Evangelio y de esta verdad. Los que desafían al cristianismo a menudo pasan por alto la evidencia. ¿Cuál evidencia? La transformación que sufrieron los apóstoles al ser testigos de la resurrección de Cristo y comprobar las afirmaciones que él hacía en carne propia. ¿Qué tal si analizamos rápidamente a esos testigos? De los 12 discípulos, 11 de ellos, sin contar a Judas, sufrieron a causa de su fe en Jesús. 10 de ellos fueron martirizados. 6 crucificados, 2 muertos a espada, 1 por flechas, 1 por lanza, y solo uno, Juan, el autor del Evangelio, muere por muerte natural, pero en el exilio, en prisión, en la isla de Patmos. Así que son 11 testigos que dan su vida entera por el testimonio que Jesucristo estaba dando. Y nuevamente te hago la pregunta, ¿morirías tú por un engaño, por una mentira? Pues 10 de los discípulos lo hicieron y uno de ellos pasó los últimos días de su vida en prisión. Ahora, les decía que hubo un cambio radical en los discípulos. Algo ocurrió. Ustedes recordarán a Pedro, por ejemplo, quien fue el apóstol, el discípulo, que le negó a Jesús 3 veces. Fue su miedo el que lo llevó a negar a Jesús. No quería perder la vida por causa de Jesús, así que terminó huyendo. Pero si me acompañan en algunos pasajes que quisiera que puedan leer conmigo, encontramos declaraciones posteriores de los discípulos de la experiencia que ellos tienen. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, son declaraciones del apóstol Pedro que dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Lo que está haciendo Pedro es narrarnos su testimonio. Su testimonio dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, este Pedro que huye en un momento dado es transformado totalmente después de que es testigo de la resurrección. Y por eso es que en 2 de Pedro dice, nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y dice, habla del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede venir el Señor Jesucristo nuevamente si es que no ha resucitado? ¿Qué hay acerca de Juan? Bueno, Juan, al igual que Pedro, es uno de los discípulos que también huye, ¿no? Y bueno, entre los 11 discípulos, los dos más valientes probablemente fueron Juan y Pedro. Pedro que estuvo siguiendo y que llegó en 3 ocasiones a negarle, y Juan que dice que se puso una sábana y andaba camuflado hasta que le descubrieron y tuvo que huir desnudo, ¿no? Eso lo dice Marcos, el Evangelio de Marcos. Pero ¿qué dice Juan en su testimonio? Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3 dice,
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Así que Juan, en la carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, también está dando testimonio de ese Jesús resucitado, a quien ellos vieron, a quien ellos escucharon, a quien ellos tocaron, y eso anuncian, y por eso dieron sus vidas. Lucas, si bien es cierto no es uno de los discípulos, es alguien contemporáneo a ellos y que hace una investigación cuidadosa de lo que estaba ocurriendo en el primer tiempo de la iglesia. Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que saben que tiene gran cantidad de detalles de lo que hizo Jesús, de lo que enseñó Jesús y de cómo fue muerto, crucificado y fue resucitado. Y Lucas escribe también el libro de los Hechos, valga la redundancia, el del libro de la historia, donde están registrados los hechos, los acontecimientos. Y él dice, Hechos capítulo 1, versos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Todos los discípulos, los contemporáneos, ellos dicen, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, estaba hablando de los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que Lucas lo que trata de hacer es una investigación muy cuidadosa de las cosas que habían estado ocurriendo y que ellos mismos consideraban ciertísimas. Ahora, el contexto en el que se dan estas narraciones no es cualquier contexto. Es un contexto en el que la iglesia, los discípulos, están siendo perseguidos por decir estas cosas. Están siendo asesinados por decir estas cosas. Están siendo torturados y golpeados. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Un engañador? Pues cada uno de estos testimonios no dicen ello. Dicen que Jesús es quien dice ser y dicen que Jesús resucitó. ¿Por qué tenemos que hablar de la resurrección cuando queremos hablar de las enseñanzas de Jesús? Porque la resurrección es el hecho histórico que respalda todas y cada una de las declaraciones y enseñanzas de Jesús. Es decir, la declaración, la resurrección, valida totalmente las enseñanzas de Jesús. Hace un momento hablábamos de lo que ocurrió con Juan y Pedro. Bueno, Marcos, el Evangelio de Marcos, que entendemos por la tradición, ha sido escrito por Marcos, pero que lleva el contenido de la vida o del testimonio de Pedro, dice así en el capítulo 14, el verso 50 al 52. Dice que todos los discípulos huyeron cuando Jesús fue apresado, literalmente. Todos los discípulos. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Es que no creían en las enseñanzas de Jesús? Ahora, Lucas 24 también dice que cuando las mujeres que fueron al sepulcro fueron a ver la tumba y tuvieron un encuentro con Jesús, fueron a los discípulos y les dijeron, hemos visto a Jesús. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? Dice que no creyeron inicialmente la resurrección, como pasaría con cualquiera de nosotros, porque la resurrección es en sí misma un milagro. Y hubo dudas.
Así que una de las expresiones de los discípulos hacia las mujeres es, eso es una locura. Fíjense, la resurrección y la experiencia de estos testigos con el Cristo resucitado transformó totalmente sus vidas. Y eso hizo que el Evangelio y esas buenas noticias lleguen hasta hoy a cada uno de nosotros. Quiero citarles algunos ejemplos. Pablo, el apóstol Pablo, también contemporáneo de los discípulos. Pablo era alguien que no creía en Jesucristo. Era un judío de judíos, un hebreo de hebreos, ¿no? Un fariseo, alguien que conocía muy bien todas las leyes judías. Pablo era un perseguidor de la iglesia. La Biblia nos narra en el libro de los Hechos que él era alguien que daba su visto bueno, consentía, mientras Esteban, otro de los mártires de la iglesia del primer siglo, era apedreado. Así que él perseguía a los cristianos, los mataba y los encarcelaba. Los encarcelaba y los mataba. ¿Qué dice Pablo? En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 8, dice así: así os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Primero está narrando la enseñanza que él recibió, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue resucitado. Y después dice, y que después apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Y después apareció a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, es decir, eran contemporáneos y estaban estaban en ese momento todavía con vida. Por eso es que no hubo negaciones en esos momentos de la resurrección, porque ¿quién podía refutarla si había demasiados testigos? Y después apareció a Jacobo, y después de todos apareció a Pablo mismo, y él dice, ¿no? Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Bueno, Jesús no le apareció a una persona. Apareció a los discípulos, apareció al apóstol Pablo, apareció a más de 500 personas. Prueba irrefutable de su resurrección. Y por eso es que Pablo, de perseguidor de la iglesia, termina muriendo por su fe en Roma, ajusticiado por Nerón y muere decapitado. Así que Pablo es otro mártir más, alguien que se resistía a creer, pero que finalmente en su encuentro personal con Jesús confirma que las palabras de Jesús no son un engaño, sino una verdad. Los versículos anteriores, al 10, 11 y 12 que hemos leído, recordarán ustedes que nos dice que ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Es sorprendente lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había mucho cuestionamiento y aún los hermanos de Jesús dudaban. Déjame hablarte de uno de sus hermanos, Jacobo. Jacobo y Judas es otro de sus hermanos. Bueno, la Biblia nos menciona el nombre de 4 de ellos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y Jacobo es uno de los hermanos de Jesús que posteriormente a la muerte y resurrección de Jesús, cree en Jesús y asume el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Es decir, este hermano que no creía, luego certifica y cree en Jesús. Y es el hermano
del cual está hablando Pablo, a quien Jesús también se le apareció. Gálatas 1:19 nos dice que Jacobo era uno de los apóstoles del Señor, es decir, de incrédulo, de cuestionador de su propio hermano, se había convertido en un discípulo y seguidor de Jesús. Jacobo escribió la carta de Santiago, en Santiago 1:18, que es la parte introductoria de esta carta. Jacobo dice así: Santiago, que es lo mismo que Jacobo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es sorprendente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Saben cómo murió Santiago? Bueno, el historiador Flavio Josejo dice que él murió apedreado por su fe en Jesús. Así que los mártires siguen sumándose uno tras otro, tras otro, tras otro. Verificado y registrado por la historia. Y de ahí que hablamos del famoso circo romano, donde dice la historia que los cristianos morían cantando por su fe en Jesús. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Morirías tú por una mentira? Estas personas estaban teniendo un encuentro profundo con Jesús. Jesús, Dios, el Hijo de Dios, el Señor de señores, según la Biblia y según el testimonio de estos mártires. Primera de Corintios 15, que lo citamos hace un momento, dice que Jesús le apareció a Jacob. Así que este hermano de Jesús, incrédulo en un momento, ahora entrega su vida por Jesús. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el capítulo 7 de Juan? El versículo 13 continúa diciendo de la siguiente manera: ninguno hablaba abiertamente de él, de Jesús, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. Así que Jesús responde contra aquellas personas que le consideran un engañador, diciéndoles: lo que yo les enseño es de mi Padre, del que me envió. Es la palabra de Dios. La gente tenía tanto miedo a los judíos que ni siquiera sus críticos se atrevían a hablar fuerte, por así decirlo, en medio de este tiempo. Jesús quería darse a conocer. Uno de los cuestionamientos de sus hermanos es: bueno, si tú quieres darte a conocer, anda a la fiesta y di quién eres y demuestra quién eres. Y Jesús efectivamente quería mostrar quién era Él, revelar quién era Él. Pero como ustedes saben, Jesús ya estaba siendo perseguido porque las personas querían matarle. Así que Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos. Bueno, la fiesta de los tabernáculos es conocida como la gran fiesta. Es la fiesta más grande de los judíos. Así que cuando Jesús va, literalmente está exponiendo su vida porque iba a estar en público. Pero no solo va, sino que los versículos que acabamos de leer dicen que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y la gente tenía miedo a los judíos y Jesús tenía muchas más razones para tener miedo porque él era la causa de la controversia. Jesús empieza a enseñar y dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Jesús estaba exponiendo su propia vida. Si Jesús hubiera estado enseñando una mentira, ¿expondría su propia vida? Marcos capítulo 14, 27 nos dice que a raíz de la muerte de Jesús, aquello que nosotros citamos como su día,
¿no? El día, la hora de Jesús, dice que cuando Jesús fue muerto y fue crucificado, los discípulos se dispersaron, se asustaron, huyeron. Lo leímos hace un momento en unos versículos. Y eso estaba profetizado por las mismas palabras de Jesús. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así que estaba ocurriendo lo que naturalmente esperábamos que ocurriera. El líder, Jesús, el maestro, había sido crucificado, razón por la cual los discípulos oyeron. Pero, ¿cómo es que estos discípulos se vuelven valientes? Justamente por la resurrección de Jesucristo. Hechos 5, 40, 42. Fíjense lo que dice. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Y saben qué hacen los apóstoles? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los acaban de golpear, los acaban de maltratar, los acaban de amenazar de que no vuelvan a hablar de Jesús. Y apenas salen, vuelven a hablar de Jesús. En definitiva, no hay evidencia alguna que se contraponga a que la enseñanza de Jesús era genuina, tan genuina que impactó la vida de la gente que creía en él. Es tan genuina que impacta la vida de la gente que hoy cree en él. Pues si él ha resucitado y tal como dicen sus enseñanzas, él está presente, entonces mientras tú escuchas este mensaje, la presencia de Dios está, de Jesucristo, del Cristo vivo, resucitado, que la Biblia nos dice que es Espíritu. Ante la presión que los discípulos soportaban, no hubiera sido extraño que al menos uno de ellos declinara de su fe si es que eso hubiera sido una mentira. Pero ¿saben qué? No hubo uno solo que declinara de su fe, sino que todos ellos llegaron hasta el final por causa de su fe. Muchos de ellos hasta el martirio. Uno de los historiadores de la Universidad de Oxford que estudia el Nuevo Testamento dice lo siguiente, cito sus palabras. ¿Cómo pues se transformaron casi de la noche a la mañana en la indomable banda que desafiaba a la oposición, al cinismo, al ridículo, a la tribulación, a la cárcel y a la muerte en 3 continentes mientras predicaban por todas partes de Jesús y de su resurrección? La respuesta, la resurrección, es un hecho. Fíjense las palabras de este historiador. Así que voy terminando. Las enseñanzas de Jesús fueron cuestionadas y se le acusó de engañar al pueblo. Hoy en día siguen los cuestionamientos, pero los cuestionamientos no cambian la veracidad de los hechos ni de las declaraciones de Jesús. Y en este tiempo en el que Jesús hablaba en la gran fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, exponiendo su vida en el momento de mayor presencia de gente, porque él quería revelarse quién era a la gente, él proclama la siguiente declaración. Quien quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza que yo estoy dando, la enseñanza que daba Jesús, es de Dios o él habla por su propia cuenta. El versículo 17.
te voy a decir algo. En la Biblia, el principio de una experiencia con Jesús es que tú pongas tu confianza en Él. No hay nada que Dios tenga que probar o que pruebe la verdad de sus declaraciones. La Biblia dice que el cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios. Así que a donde tú mires, hay evidencia de que Dios es real. Es nuestro corazón el que muchas veces entenebrecido, entercado, endurecido, se niega a aceptar la veracidad de los hechos y el testimonio de tantos testigos. Un abogado de Harvard que estudió este caso y estudiaba los casos de los casos de los militares que son puestos a prueba para que digan la verdad en tiempos de guerra, hace una comparación con los discípulos y dice, en tal dificultad, aseverar ese testimonio por todos simplemente es la mayor evidencia de que lo que ellos decían era la verdad de su experiencia personal. No uno, mucha gente. Y si tú empiezas a revisar un poco de historia y de los padres de la iglesia y empiezas a ver otros muchos nombres que no figuran en la Biblia, pero que creyeron en Jesús, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que murió martirizada por su fe en Jesús. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Yo quiero hacerte una invitación. Quisiera que tú tengas también la experiencia de una relación personal con Jesús, con el Cristo de la Biblia. Hace un tiempo atrás yo tomé esta decisión y es una decisión que marca un antes y un después en mi vida. Es una decisión que marcó un antes y un después en la vida de los discípulos e hizo cambios tremendos en sus vidas. Es una decisión que marca un antes y un después en muchas personas que han decidido poner su fe en Jesús. ¿Por qué no pones tu confianza en Jesús? Y acepta de corazón que Él es quien dice ser. Es el Hijo de Dios, el único que puede cambiar tu eternidad. El único que puede cambiar tu historia y puede hacerla una historia totalmente distinta. El único que puede perdonar de pecados, que puede perdonar pecados. ¿Qué necesitas hacer? Bueno, es simple. En palabras de Juan, no rechaces más a Jesús. Invítalo a que Él sea parte de tu vida. Y la Biblia dice que a todos los que le reciben, Él les da la potestad, la capacidad, el poder, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y el que cree en Él, dice Juan también, este atestigua que Dios es veraz. Así que no tienes que hacer méritos, tienes que creer en sus palabras. Y Él se encarga de hacer la transformación en tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Y vemos, Señor, a la luz de los hechos, de la historia registrada, Señor, cómo tú has cambiado la vida de tanta gente. Y cómo los testigos que han tenido un encuentro personal contigo proclaman, Señor, en todo lugar, en toda dirección, que Jesucristo vive y está resucitado. Y ha resucitado. Te damos la gloria, Señor, porque tu palabra es verdad.
El cielo y la tierra pasarán, dice tu palabra, mas tus palabras no pasarán. Y queremos, una vez más, renovar nuestra confianza en ti. Que tú puedas fortalecer nuestra fe, Señor. Que al leer tu palabra, los hechos que registran tus enseñanzas, que registran tus milagros, que registran tu resurrección, puedan fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y de aquellos que hasta ahora han rechazado, Señor, tu verdad, que tú puedas tocar su corazón para que ellos te inviten a ser parte de sus vidas y tengan un encuentro personal con el Cristo resucitado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Hasta la próxima oportunidad.